Tercer domingo del tiempo ordinario. Evangelio de San Lucas del capítulo 1, versículos 1 al 4 y capítulo 4, versículos del 14 al 21. La homilía más corta de la historia. Cuando te enteras de una buena noticia, ¿te la guardas o estás en ansias de salirla a contar? ¿Qué haces? Lástima que para muchos son expertos nada más en reenviar malas noticias. Cuando pasa un mal suceso, luego son expertos en reenviarlas. Ojalá tú no seas uno de ellos. ¿Alguna vez te has metido en un embrollo porque no leíste las instrucciones de algún aparato que compraste, especialmente si era de armarse? Hasta piezas te andan quedando, ¿verdad? Eso pasa por no leer el instructivo. Evangelio significa buena noticia. Cuando vas a misa y sales, compartes lo que viviste, lo que aprendiste, compartes la homilía del sacerdote, te la guardas, o ni siquiera pones atención, que ni te acuerdas de ella. Dice el libro de Isaías capítulo 52 versículo 7: qué hermoso es ver sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Palabra del Señor. Qué maravilloso, qué hermoso es ver a aquella persona que trae buenas noticias en este mundo de tantas cosas negativas. Hoy celebramos el domingo de la palabra y dirás, todos los domingos son día de la palabra. Sí, pero hoy es un domingo especial, instituido a esta fiesta en el 2019 por el Papa Francisco, en el año 2019. Por eso la primera lectura, la segunda, es más, todas junto con el Evangelio van en ese hilo: vivir la palabra del Señor. Tristeza es que muchos no creen en Dios. Dicen, para mí Dios está en mi interior, y por esa razón no buscan a Dios en la palabra, en la Biblia, en la bendita palabra del Señor. Muchos no se acercan a la palabra porque es luz, y si tú te acercas a la luz, va a reflejar tus defectos. Muchos no se quieren animar a Dios en su palabra porque saben que van a encontrar cosas que les incomodan, por eso no se quieren acercar a la palabra. Fíjate que en la primera lectura nos evoca primero al libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, versículos 14 y 15, dice así: cuando estaban sacando el dinero traído de la casa de Yahvé, el sacerdote Elquías encontró el libro de la ley de Yahvé dada a Moisés. Tomó la palabra y dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley en la casa de Yahvé. Versículos 18 dice: luego el secretario Safán anunció al rey: el sacerdote Elquías me ha entregado un libro. Y Safán leyó una parte de dicho libro en presencia del rey. Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Palabra de Dios. Pusieron unos albañiles después de la deportación a reconstruir el templo, y resulta que esos albañiles, en los muros del templo se encuentran unos pergaminos. Se los dan a los sacerdotes se los llevan al rey, y en presencia del rey empiezan a leerlos, y cuando el rey escucha que es la palabra de Dios, que es la ley que Dios había entregado a Moisés, se rasga las vestiduras. Lo interesante es ver que esos libros estaban perdidos dentro del templo. ¿Cómo es posible que, por decir, la Biblia se haya perdido dentro del templo? Pues sí, pasa más seguido de lo que tú crees. ¿Cuántas veces en nuestros hogares la Biblia está perdida? No la encontramos o no la queremos buscar. Está bien escondida en el closet, o está a veces muchos de adorno, pero bien polveada. La Biblia se había perdido en el tiempo de las Crónicas y la encontraron dentro del templo.
Muchos católicos tenemos la Biblia escondida. ¿Por qué? Porque no la queremos leer. Tenemos la Biblia perdida dentro de nuestros propios hogares. Y en la primera lectura, fíjense lo que pasa. Capítulo 8, versículos 1 y siguientes dice: todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza, frente a la puerta de las aguas. Pidieron entonces al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que Yahvé había ordenado a Israel. El sacerdote Esdras presentó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta por hombres, mujeres y todos aquellos que estaban en edad de razón. Era el primer día del séptimo mes. Estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía, frente a los hombres, mujeres y niños de edad de comprender. Todos estaban reunidos allí. Todo el pueblo prestaba mucha atención al libro de la ley. Palabra de Dios. Esdras se puso a leer las Sagradas Escrituras desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. 4 horas estudiando la palabra y todos poniendo atención, los que tenían uso de razón. ¿Qué pasa con nosotros? 15 minutos de homilía y ya estamos contándole los minutos al Padre. Este padrecito, ¿qué no piensa que tengo más cosas que hacer? Qué raquiti como somos para ofrecer el tiempo a Dios nuestro Señor. Qué raquíticos. Ahora, en el Evangelio, Cristo dice la homilía más corta de la historia. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Hoy se ha cumplido esta escritura. En Cristo se cumple esta palabra. En Cristo, porque Él es el mensaje y el mensajero al mismo tiempo. Dice que Cristo es el ungido. Recuerda que Cristo es en el idioma griego, Mesías en arameo, ungido en español. Los auténticos cristianos somos los católicos, porque somos ungidos. Nos ungen en nuestro bautismo, en la confirmación, en la unción de los enfermos, a otros en los que son sacerdotes. A los cristianos evangélicos nada más están sumergidos en agua, no están ungidos. No están ungidos, nosotros sí. Dice que Cristo nos unge para el combate. Fíjate, un hombre que va a luchar o que va a boxear, lo llenan de aceite, lo ungen, por decir así, para que sea difícil de agarrar, difícil de golpear por el enemigo. Así Cristo nos prepara para el combate frente a Satanás. Nos unge con su aceite para ser difícil de agarrar por el enemigo. Por último, dice que la gente fijaba sus ojos en Cristo. Hay que tener fija la mirada en Cristo, en Jesús, en Eucaristía, pero también en aquel que padece de una enfermedad, de una necesidad que nosotros podemos ayudar. Cuando termina la misa, dice el sacerdote: salgamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. La misa es una continuidad hacia la semana. Que la palabra nos haga ser más dóciles, más caritativos ante el sufrimiento de nuestros hermanos. Llevarles la buena nueva, que Cristo los ama. No ser portadores solo de malas noticias en este mundo tan negativo, no. Sino llevar esa buena nueva de una palabra de aliento para aquel que lo necesita. ¿Sí? Entonces esa es la misión de nosotros. Llevar la palabra a aquel que lo necesita. Que tengas un excelente domingo.